Por si no lo he escuchado al inicio del programa, ya hemos superado a nivel global el 1.000.000 de contagiados. Estoy refiriéndome a todo el planeta. Más de 1.000.000 de contagiados y más de 50.000 los fallecidos. Datos, a ver otros datos. Estados Unidos está liderando esta cifra con contagiados 225.940 y 5.300 fallecidos al día de hoy. Italia 115.242 contagiados, casi 14.000 fallecidos. España, 110.238 contagiados y estamos hablando de más de 10.000 fallecidos. ¿Cómo está la situación en España? Nos vamos a contactar con el periodista Alejandro Entrambasaguas, a quienes ustedes conocen, que se encuentra en Madrid justamente. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches, bienvenido a este Hora 23. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que bien relativamente, pero bastante preocupados por todo lo que está ocurriendo, por lo menos aquí en España, ¿no? Y en todo el mundo, pero sobre todo aquí en Madrid. Mira, a nivel España, más de 10.000 muertos. Realmente es impresionante la cifra, cómo lo están llevando, cómo está reaccionando la población, que en un principio, bueno, no cumplió con las medidas de restricción, ¿no es cierto? Pero ahora sí ya lo están haciendo. Sí, vamos a ver, ahora la gente se ha concienciado muchísimo más por dos motivos. En primer lugar, porque desde que se decretara en España el estado de alarma, la policía está multando a la gente que sale de sus casas sin una explicación, que es lo que el gobierno ha permitido a los españoles, ¿no? Que es poder ir al supermercado, a la farmacia o ir a tu trabajo, ¿no? Y si sales y no es por uno de esos motivos, la policía directamente te multa, y son multas bastante altas. Y por otro lado, porque se está viendo que esto del coronavirus va totalmente en serio, está teniendo unas consecuencias atroces y, en fin, ya has dado la cifra de contagiados y la de fallecidos, ¿no? Tanto es así que aquí en Madrid, en España, las empresas funerarias y los sanatorios no dan abasto para gestionar tantos cadáveres. Es que es increíble, porque no es solamente, como tú dices, gestionar, es llevar féretros, es ver los lugares donde, los crematorios, ¿no es cierto? Porque no los pueden enterrar así nomás. Además, ¿dónde los van a enterrar? Ha sido terrible. La crisis que ha habido por este motivo en Italia no tiene precedentes. Sí, así es. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, aquí, como no dan abasto con los fallecidos, han tenido que habilitar en Madrid el Palacio de Hielo, que es un centro comercial que está ubicado en el centro de la ciudad, sí, donde la gente iba a patinar con los niños pequeños, había también unas salas de cine, y lo han tenido que habilitar como morgue provisional, y donde hasta hace un mes la gente iba a pasar el fin de semana y a pasárselo bien. A día de hoy están entrando de media 900 cadáveres todas las noches, y es ahí donde se acumulan hasta que las funerarias pueden ir gestionando todo eso, ¿no? Pues ya hace varios días superamos aquí en España la cifra de fallecidos en China, y ya solo somos los segundos aquí en Europa por detrás de Italia, ¿no? Yo creo que hoy el gobierno ha anunciado que seguramente el confinamiento lo alargará hasta el 26 de abril. Yo en ese sentido soy pesimista y creo que tendremos que estar muchísimo más tiempo en nuestras casas. ¿Cuánto más crees tú? Pues vamos a ver, yo calculo que como mínimo todo el mes de mayo, por lo menos aquí en España, la gente va a tener que estar en sus casas, ¿no? Y para que la gente saliera aún menos, el gobierno lo que ha hecho ha sido obligar a las empresas a que sus trabajadores teletrabajen desde sus casas, ¿no? Y solo tengan que salir a la calle las profesiones que sean servicios esenciales, como es nuestro caso, el de los medios de comunicación. Por eso yo hoy he podido estar en la calle prácticamente todo el día haciendo mi trabajo, pero aún así y con todo, la policía me ha parado 6 veces, ¿no? Para pedirme mi documentación y la autorización que nos han expedido nuestras respectivas empresas para permitirnos estar en la calle trabajando. Ajá. ¿Y cómo están haciendo ustedes con las clases, con los colegios? Porque aquí tenemos algo de conflicto, porque no saben si se va a ampliar el calendario escolar, no se va a ampliar, en fin, es una incertidumbre en la que nosotros estamos, pero allá, ¿cómo lo van a hacer? Pues vamos a ver, antes de que el gobierno de España decretara el estado de alarma,
una semana antes, en la Comunidad de Madrid, la presidenta lo que hizo fue cancelar las clases, porque claro, cuando todavía no teníamos los datos que tenemos a día de hoy, pues ya estábamos viendo la peligrosidad de este virus a la hora de contagiarse. Y lo que ocurrió fue que de la noche a la mañana cerraron las universidades y los colegios de la ciudad de Madrid, y luego tras el decreto del estado de alarma ya ocurrió en toda España. Hoy ha habido varias reuniones aquí en la Comunidad de Madrid entre la Consejería de Educación y varios rectores de universidades públicas, y el curso presencialmente ha acabado. Claro, esto es un inconveniente bastante importante, ¿no? Porque aquí cada colegio se las está apañando con sus alumnos para continuar dando clases de manera telemática a través del ordenador, y lo mismo pasa en las universidades, ¿no? La pregunta es, en el caso de las universidades, los alumnos, ¿cuándo se van a poder examinar, ¿no? Ya incluso están valorando la posibilidad de hacerlo también telemáticamente, ¿no? Porque aquí la situación va para largo, el confinamiento. Bueno, aquí algunas universidades ya están tomando exámenes virtualmente, ¿no es cierto? Porque están dando sus clases de esa manera. De todas formas, yo no sé cómo será en España la situación, pero en nuestro país no en todos los hogares hay internet, ¿no es cierto? Entonces, esa es una pequeña complicación con la que nos estamos enfrentando en Bolivia. ¿Cómo es en España? Bueno, pues aquí desconozco, claro, el hecho concreto de cada familia, pero aquí no me atrevería a dar cifras, pero el 98% de la gente tiene internet en sus casas, y no creo que es el problema, ¿no? Yo creo que el problema es cuando nunca se ha hecho, excepto en algunas universidades, que algunas carreras sí que se dan íntegramente telemáticamente, el hecho de cambiar de la noche a la mañana sin que los profesores hayan recibido pautas concretas y los alumnos tampoco, claro. Entonces está siendo bastante complicado, muy complicado, ¿no? Pero al principio se hablaba de que esto no era unas vacaciones para los alumnos, sino que todo el tiempo que estuviéramos confinados y sin clases, luego posteriormente se iba a tener que recuperar. Por lo tanto, no es descartable que si antes del verano ya volvemos otra vez a la normalidad aquí en España, los estudiantes tengan que volver a las clases durante el mes de verano, que aquí es en julio y en agosto. Exacto, que no van a tener la vacación que estaban esperando en verano. Ahora bien, estabas hablando acerca del teletrabajo, ¿no es cierto? Y tengo que mencionarte esto porque lo debes saber. En Rusia, por ejemplo, el presidente Putin ha determinado todo el mes de abril asueto para todos los trabajadores en su país, pero con su salario pagado, ¿no es cierto? Justamente para combatir este coronavirus. En el caso de España, tú me dices, más o menos han debido comenzar ya a tomar conciencia de estas restricciones a mediados de este mes, del mes de marzo diremos, más todo abril que deberían quedarse, sería más o menos mes y medio que estarían confinados. Así es, pero a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, allí en Bolivia también he visto que, no sé si se está haciendo ya o se está tramitando aún, ¿no? Pero se van a dar determinadas ayudas a familias y demás. Sí. Aquí en España no solo no han facilitado a los españoles alguna ayuda directa que los españoles vayan a notar de manera instantánea en sus casas. O sea, es decir, aquí las empresas que han podido adaptarse y han podido mandar a sus trabajadores a casa y que puedan teletrabajar desde casa, bien, porque van a seguir recibiendo sus nóminas todos los meses, pero muchas de las grandes empresas aquí en España han tenido que hacer ERTEs, que son expedientes reguladores de empleo temporales. ¿Y eso qué es? Para que la gente lo entienda, pues que tú estás en tu casa porque el gobierno no te deja salir, no puedes ir a tu trabajo, no puedes teletrabajar, y la empresa no te echa, pero durante el tiempo que estás confinado no te paga tu nómina. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está en sus casas, que mantienen el empleo cuando todo esto acabe? Sí, pero que durante todo este tiempo no van a tener un sueldo. Por ejemplo, los autónomos hace 3 días aquí en España se estaban quejando porque ya llevan prácticamente un mes sin poder trabajar, y a pesar de eso el gobierno les está pasando la cuota obligatoria que tienen que pagar. Claro, la gente se pregunta, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a pagar impuestos si este mes no hemos facturado? Y así todo. Claro, imagínate, todo esto es muy preocupante, sobre todo para
los trabajos del sector terciario, del sector servicios, para el sector hotelero, para los hosteleros, la cantidad de restaurantes que están cerrados, y el trabajo al público, de cara al público sobre todo, ¿no? Exacto. Ahora, yo creo que terminada esta pandemia van a empezar los análisis a nivel gobiernos, a nivel de cada país, sobre qué errores fueron los que cometieron para tener semejante cantidad de contagiados, no haberse podido preparar para lo que comenzó en la China, y la China fue avisando, ahí está este problema, y se veía cada día cómo aumentaban sus contagiados en unas cantidades sorprendentes, como también la cantidad de fallecidos. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué error ha cometido España? ¿Ha cerrado tarde sus fronteras? Es decir, no han tomado las previsiones de dictar una cuarentena desde el primer día. A ver, tú, Alejandro, ¿qué has visto? La desobediencia quizás de la población española, que les ha llevado a tener esta cifra de más de 110.000 contagiados a la fecha. Pues vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, yo recuerdo, antes de regresar a España, cuando yo estaba viviendo en Bolivia, cómo el coronavirus empezaba a llegar a oídos de Bolivia y a oídos de España, cuando las noticias nos llegaban desde China. Pero yo creo que ningún gobierno de ningún país se podía imaginar que eso que estaba ocurriendo en China podía llegar a su país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en pleno siglo XXI, tampoco nadie se podía imaginar que una pandemia que nos recuerda a épocas de la guerra pudiera paralizar de la manera en la que está paralizando potencias mundiales y países en todo el mundo. Y luego, que yo creo que aquí, particularmente en España, esto ha tenido mucho que ver, es lógicamente cómo un gobierno afronta esta crisis que le podía haber tocado a cualquier gobierno, sea cual sea su color político, ¿no? Eso es verdad. Pero es que, vamos a ver, aquí los expertos sanitarios dejaron bien claro que en España la semana clave de contagios fue la última semana de febrero. Y si nos vamos a la hemeroteca, la última semana de febrero, tanto el presidente del gobierno como la vicepresidenta, como los ministros al completo, estaban animando a los españoles a que acudieran a la manifestación del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo en España y en todo el mundo, cuando ya todos los expertos sanitarios desde España y desde la Unión Europea estaban alertando de que era muy peligroso acudir, no a esa concentración del Día de la Mujer, sino a cualquier tipo de concentración masiva de gente, ¿no? Y aún así, pues la gente acudió, y ese fue un gran foco de contagio, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que en este caso el gobierno de España ha tardado mucho en reaccionar. Las medidas que ha tomado ahora, pues lógicamente las debería haber tomado hace muchas semanas, pero a mí ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, que Bolivia se estaba fijando en todo lo que estaba ocurriendo y ha sido previsor, porque las medidas que España ha tomado con miles de muertos y decenas de miles de contagiados, las medidas de confinamiento y demás, Bolivia las tomó cuando tenía 4 contagiados o 9 contagiados. O sea, yo creo que eso fue algo que yo vi con bastante sorpresa. Bueno, y aquí la capacidad de actuación. Era realmente tener una reacción más pronta, ¿no es cierto? Y esto me imagino que todos los países van a tener que analizar tarde o temprano. Nosotros aquí en Bolivia estábamos mirando lo que hacía El Salvador, por ejemplo. El Salvador, antes de tener siquiera un caso sospechoso, cerró sus fronteras, pero solamente las permitía abrir para sus connacionales. Ahí estuvo el detalle, y por ahí también ha entrado el contagio. No son muchos en El Salvador, pero evidentemente quizás... Es que es bien complicado este tema de los connacionales, ¿no es cierto? No los puedes dejar afuera. También tenemos en este momento una situación complicada en la frontera con Chile, de la que te has debido enterar y que obviamente estamos siguiendo con mucha atención. Alejandro, gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, y que sepáis que sigo muy de cerca, aunque esté en España, todas las noticias que están ocurriendo en Bolivia. Buenas noches y gracias a vosotros. Que te vaya muy bien y cuídate. Tenemos que cuidarnos absolutamente todos.